Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Lado B. Es un canal nuevo dedicado 100% a la música para todos los fanáticos de la música. Mi nombre es Mauricio y voy a estar subiendo videos constantemente. Voy a estar haciendo rankings de álbumes o rankings de discografías, diferentes bandas, recomendarles diferentes discos, hacerles un poco de los discos de mi colección, etcétera. Entonces, para el primer video voy a hacer el ranking de los discos de estudio de mi banda favorita, que quería esperarme un poquito para hacer el ranking, pero bueno, vale la pena que el primer video sea de la banda que más me gusta. Entonces voy a intentar hacerlo concreto y rápido porque ya había hecho un intento y el intento duró una hora. Creo que me apasioné un poco hablando de ello. Entonces el video es del ranking de álbumes de estudio de Depeche Mode, que es mi banda favorita. Ha sido mi banda favorita por más de 25 años. Entonces pues nada, creo que es un buen primer video. Voy a hacer solamente el ranking de sus discos de estudio. Eso quiere decir que no voy a incluir ninguno de sus discos en vivo. O sea, no voy a meter el Songs of Fate and Devotion Live ni el 101. Ninguno de sus discos de recopilación de éxitos. Tampoco voy a incluir ninguno de los discos solistas de Martin Gore o de Dave Gahan. Vamos a empezar con el número 14. El número 14 en mi ranking de los álbumes de Depeche Mode es Exciter del 2001. Este fue el disco con el que recibió en el nuevo milenio y es un disco que se siente diferente a los otros discos de Depeche porque se siente como muy lounge, muy tranquilo y creo que le hace falta punch en general a todo el disco. Eso no quiere decir que no tenga canciones buenísimas. Obviamente, como es mi banda favorita, estoy sesgado y todos sus discos me gustan. Realmente todos sus discos me gustan, pero pues bueno, haciendo el ranking, este es el disco que más me gusta de ellos. Las tres canciones que más me gustan son Free Love, Goodnight Lovers y mi canción favorita del disco es Shine. Entonces es en el número 14, Exciter del 2001. Ahora en el número 13 está Sounds of the Universe del 2009. Este es un disco en el cual Martin empezó a coleccionar muchos sintetizadores vintage y incorpora ese sonido vintage en el disco. También no me parece que sea el disco más logrado de Depeche. Es un disco un poco disparejo. Tiene canciones buenas también. La canción que abre en particular, In Chains, se me hace la mejor canción del disco, junto con Fragile Tension. Y el sencillo que sonó mucho, Wrong, tampoco es de sus mejores sencillos, pero creo que es una de las mejores canciones del disco. Entonces el número 13, Sounds of the Universe, del 2009. El número 12, el disco que salió en el 2017, este año, hace 2 meses, Spirit. Obviamente creo que es claro que sus últimos discos no han sido sus mejores discos, o por lo menos no los discos que más me gustan. Es un disco altamente político, o el contenido lírico es altamente político, especialmente en la canción Where's the Revolution, que también fue el sencillo que lideró el disco. Tampoco creo que sea su sencillo más fuerte, pero creo que es un disco que vale la pena resaltar, que es bastante atinado en lo que está en la crítica política de este año. Canciones que más me gustan es la canción que abre, Going Backwards. Creo que, no sé, Where's the Revolution la podría poner, pero también No More, This is the Last Time, me parece que es una de las canciones que más resaltan el disco y la que realmente me voló la cabeza cuando la escuché, y es una canción que está casi al nivel de todas de mis canciones favoritas de Depeche, es Cover Me. Y esa casualmente es una canción que escribió Dave Gahan y no Martin. Entonces aquí está el número 12, Spirit del 2017. En el número 11 está su segundo disco, el segundo disco que sacaron, que es A Broken Frame. Este fue el primer disco que sacaron después de que Vince Clarke, uno de los fundadores de la banda, salía del grupo. Entonces le recayó a Martin Gore la responsabilidad de escribir las canciones.
incluso Vince Clarke les ofreció un par de canciones a Depeche para meter en su disco después de que él se fue, pero ellos obviamente querían cortarse el cordón umbilical. Dije condón umbilical, ¿verdad? Bueno, el cordón umbilical, y obviamente quisieron sacar un disco que no tuviera nada que ver con la presencia de Vince Clarke. Mis canciones favoritas: Live in Silence, My Secret Garden, y una de las que considero las mejores canciones de Depeche y de las que más me gustan, están en mi top 3 seguro, es la canción de cierre, The Sun and the Rainfall. Y bueno, y la portada, sin duda es una portada increíble, y creo que considero la mejor portada de su discografía, A Broken Frame, número 11. El número 10, el disco de 1983, Construction Time Again. Este fue el disco en el que empezaron a incorporar elementos de sampling y suena ya más música industrial. Sigue siendo un disco de pop, obviamente, es Depeche Mode, es un disco de synth pop puro, pero empezaron a incorporar elementos de música industrial, haciendo sampling de sonidos de tuberías y cosas así. Este es el primer disco en el que oficialmente aparece Alan Wilder, el cuarto miembro de Depeche, que fue miembro hasta el 95, que fue cuando dejó la banda. Incluso incorpora una canción escrita por él. Mis canciones favoritas: Loving Itself, The Landscape is Changing y Told You So. Ok, entonces el disco número 10 en el ranking de la discografía de Depeche. En el número 9, Playing the Angel, del 2005. Este me parece un disco, ya a partir de este disco, creo yo, o bueno, por lo menos como aparecen en el ranking, ya son discos realmente excelentes. O sea, ya a partir de este, incluso los anteriores, pero a partir de este en particular, ya los recomiendo ampliamente, y los recomiendo incluso sus discos esenciales. Playing the Angel salió en el 2005 y es el primer disco en el que en el que se incorporaron por primera vez canciones escritas por Dave Gahan. De hecho, fue como parte de las condiciones que él puso para seguir con la banda. Y creo que las canciones son bien logradas. Todavía no se sienten al nivel de las canciones de Martin, pero por primera vez salió un sencillo, Suffer Well, que le fue bastante bien, que fue escrito por Dave. Entonces sí demuestra su calidad como escritor. Las canciones que más me gustan del disco son A Pain That I'm Used To, una vez más la canción que abre el disco, canción poderosísima, John the Revelator y The Sinner in Me. 2005, número 9, Playing the Angel. En número 8 está su disco debut, Speak and Spell, que salió en 1981. Este disco fue escrito en su mayoría por Vince Clarke, incorpora un par de canciones escritas por Martin Gore, el disco que los dio a conocer. Es un disco 100% synth pop, de hecho suena bastante de su época, la época del New Romantic Movement en Inglaterra, que fue cuando bandas de pop empezaron a incorporar sintetizadores en su sonido. Entonces llevaron el uso de ese instrumento que habían usado las bandas de rock progresivo de los años 70, incluso bandas a finales de los 60 usaban el rock progresivo, usaban el sintetizador como parte de su música, y obviamente Kraftwerk, que fueron los pioneros, los que realmente popularizaron el uso de ese instrumento. Pero bueno, fue parte del movimiento del New Romantic, donde empezaron a involucrar sintetizadores usándolos en música pop. Entonces fue el disco debut, 1981, es un disco excelente. Mis canciones favoritas son Any Second Now, Photographic y la que más me gusta, Puppets. La versión de Estados Unidos no incorpora una canción que es Sometimes I Wish I Was Dead, que viene en la versión de Inglaterra, en la versión original. Esta es la versión de Estados Unidos. Y bueno, y obviamente la canción más popular que salió de este disco, que todavía suena, es Just Can't Get Enough. No mi canción favorita de ellos, pero bueno, la canción muy probablemente la que más gente conoce.